Básicamente las modificaciones tienden en principio a regular o modificar lo que hace a la registración, el sistema de registración laboral, incluso condonándole parte de las multas, digamos, por trabajo en negro. La ley establece hasta un 70%, en particular en lo que hace a la modificación o a la modernización, que es el título quinto de este proyecto de ley. Básicamente gira en torno a tres ejes fundamentales. Elimina el régimen actual de registración y establece que se va a crear un nuevo régimen de registración que va a ser más rápido, expedito y por medios electrónicos. Elimina por completo las multas de trabajo en negro, es decir, que hoy los trabajadores son acreedores, los trabajadores que trabajan en negro son acreedores de esas multas. Este proyecto de ley las elimina totalmente. No solamente para en el marco de la ley 24013, sino para el trabajo agrario también, el régimen de casas particulares también elimina todas estas multas de los que los trabajadores son acreedores, digamos. Asimismo, introduce diferentes modificaciones a la ley del contrato de trabajo. Las más importantes o que llaman más la atención son el periodo de prueba, es decir, hoy en día el periodo de prueba son 3 meses, con este proyecto de ley pasaría a ser de 6 meses, pudiéndose ampliar por convenio colectivo hasta 8 meses en caso de empresas que tengan de 6 a 100 empleados y de 1 año en casos de empresas que tengan hasta 5 empleados. Entre otras, las modificaciones más trascendentales es la prohibición de trabajar para las trabajadoras femeninas, digamos, embarazadas o personas gestantes. No pueden trabajar dentro de los primeros 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores al parto. Lo que sí establece una modificación que en caso de que la trabajadora así lo solicite, el plazo de licencia previo al parto puede ser de 10 días, sí computándose los 90 días finales, digamos, que es en total de la licencia. Y así, a su vez determina que la trabajadora gozará de una protección. En este sistema no aclara cómo sería la protección, pero determina que se mantendría la protección de la trabajadora embarazada. Otro de los puntos relevantes es una indemnización agravada en casos de despidos discriminatorios. Hoy en día es importante destacar que ya rige una ley antidiscriminación en nuestro país, una ley nacional, que es la 23.592, que establece, incluso es más abarcativa de este sistema, puesto que determina que antes de despidos discriminatorios se puede dejar sin efecto ese despido discriminatorio y no como lo establece esta nueva reglamentación que confirma en sí un acto discriminatorio. Asimismo, en lo que es a los actos discriminatorios, invierte la carga de la prueba, es decir, va a ser el trabajador quien tenga que probar. Si bien hay muchos casos en que la discriminación es evidente, hay muchos casos en que no, está encubierta. Entonces se le impone al trabajador la carga de probar que este acto es discriminatorio, digamos, a los fines de hacerse acreedor de esta indemnización. Otro de los puntos relevantes es la creación se puede establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral, es decir, hoy en día rige una indemnización que es una indemnización tarifada, un salario por año de antigüedad o fracción no superior a los 3 meses. Con este nuevo sistema que se establece por convenio colectivo, se puede crear un fondo de cese laboral que va a ser un porcentaje del salario del trabajador, es decir, de tu empleador, con esta modificación de aprobarse, tu empleador va a aportar a ese fondo, por ejemplo, un 8% de lo que vos cobrás todos los meses, y el momento que se extinga la relación laboral no te vas a ir con una indemnización por despido, sino con lo que se acumuló en el transcurso de ese fondo, digamos. Se incorpora lo que es la figura del trabajador independiente con colaboradores. En este caso se establece que un trabajador independiente puede contar con 5 trabajadores independientes más, que la ley establece que serán colaboradores. Es decir, por un lado, establece que un trabajador independiente puede contar con colaboradores, y a su vez que estos colaboradores no serán empleados. Es decir, no se sabe quién es el que manda, digamos, porque son todos independientes, y a su vez habla de colaboradores.
si bien los que nos dedicamos al derecho laboral tenemos bien en cuenta que la materia rige en función de determinados principios, y en particular un principio que es el principio de progresión, es decir, que significa, incluso reconocido constitucionalmente y por nuestra Corte, digamos, determina que el principio de progresividad implica que toda medida que sea en favor del trabajador es bienvenida. No así las medidas que sean regresivas. En cambio, se observa a simple lectura de este proyecto que muchas de las materias son regresivas de los derechos del trabajador y por lo tanto son inconstitucionales. Ejemplo de ello es el periodo de prueba, que pasa de 3 meses en perjuicio del trabajador a 6 meses, con posibilidad de ampliarse por convenio colectivo. El tema de las indemnizaciones agravadas por despido, o sea, se confirma un acto discriminatorio con un agravamiento indemnizatorio. En contraposición, no se deroga la ley 23.592, que es antidiscriminatoria. Vamos a tener dos regímenes paralelos. La indemnización tarifada con la creación del fondo de cese laboral. Es decir, la mayoría de estas modificaciones, sin perjuicio de la eliminación también de las multas por trabajo en negro. Son en su mayoría regresivas y por lo tanto inconstitucionales.